Brasil, donde vamos a comenzar. Después vamos a ir con Poussin a una Roma de la época del Barroco. Después nos vamos a ir a Nueva York y vamos a terminar en Grecia, con los jardines de Adonis, que un poco se vincula con lo que estuvimos viendo en la sesión pasada. Inochim es quizás uno de los lugares más raros, la verdad, donde he estado, más insólitos, y que esas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo de repente, estando en Latinoamérica, demoré tanto en ir? Es el museo más grande de Latinoamérica, al aire libre. En esencia no es un museo, a veces más bien se llama, su nombre formal es Instituto de Arte Contemporáneo de Inochim. Y está a unos 50 kilómetros de Belo Horizonte, que es una ciudad bellísima en Minas Gerais, la capital, que es muy famosa por tener obras bastante tempranas de Niemeyer. Es una ciudad con una gastronomía además que se parece mucho a la nuestra, porque es con muchos lácteos y cosas riquísimas. Y en realidad está enclavado como en un predio sumamente grande, cerca de una ciudad que se llama Brumadinho. Y bueno, acabo de ver entrar a alguien que sé que estuvo, a Claudia. Así que, Claudia, después quiero tu testimonio cuando terminemos. Fue creado por un empresario de la construcción que se llama Bernardo de Melo, ahí por los 80, y se ha ido extendiendo y convirtiendo, digamos, o sea, es un lugar que siempre está en transformación, y eso es parte del concepto y parte del encanto. Pero lo que a mí me pareció maravilloso fue esa unión que se hizo entre un parque botánico, son 35 hectáreas de jardines, ¿no? Claro, en 20 kilómetros cuadrados, es como una demencia. Fíjense que hay puntos para los cuales hay carritos de golf que lo llevan a uno, porque es como imposible de repente en un día que poder recorrerlo todo. Yo tuve la experiencia esa de hacerlo en un día, en las horas, o sea, llegamos a la hora en que se abría y nos fuimos también corridos poco menos por en la hora en que se estaba cerrando. Y esos jardines, una parte de ellos fue creada por Burle Marx, el gran paisajista brasileño. Y tiene una infinidad de plantas que no solamente se cultivan, sino que también se estudian en este jardín botánico. Entonces, es una experiencia recorrerlo un poco intransferible, pero bueno, un poco mi idea hoy era contarles de este lugar para los que no lo conocen, y bueno, contarles, digamos, de esta unión que hay en este lugar que es como paradisíaco, que tiene lagos, tiene esos bancos maravillosos donde uno se puede sentar, que a su vez son obras de arte, ¿no? Y siempre ese acompañamiento de la naturaleza que bueno, tiene cafecitos, también por muchos lugares del recorrido uno encuentra lugares donde tomar agua fresca, donde tomar su café, donde comer algo, donde descansar, y tiene también, por supuesto, bueno, como todo centro de este tipo tiene una tienda de diseño que es maravillosa. Este jardín me fascinó, se llama el Jardín de Narciso, y es del 2009, de Kusama, y de alguna forma es lo que nos da entrada a la parte donde está el centro educativo, porque lo que me parece sumamente interesante este lugar y lo que lo hace tan vivo es que, además de ser un lugar con instalaciones, digamos, que algunas son permanentes y otras son exposiciones temporarias, también es un lugar de estudio, es un lugar donde se invita a los artistas a hacer residencias, es un lugar que generalmente además está lleno
escuelas con niños. Tiene una entrada accesible, entonces digo, como un día donde es bravo ir el fin de semana, que fue lo que me pasó a mí, o no me acuerdo, o era un feriado, porque bueno, había muchísima gente, tanto que en algunos momentos tienen que limitar la entrada, a pesar del tamaño increíble de todo el proyecto, digamos, bueno, hay momentos en que realmente la afluencia es muy grande, todo es muy grande, ¿no? Es como muy, muy Brasil en eso. Y, por supuesto, el tema de la arquitectura es sumamente importante. Tiene toda una arquitectura de pabellones, siempre muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, rodeados por esta naturaleza, y cada pabellón se destina, algunos entonces a exposiciones permanentes de determinado artista como fundador, y otros a las exposiciones temporarias, pero todos tienen muchísimo interés en su diseño, están también como muy integrados con el lugar, con el paisaje, o sea, es realmente una lección de diseño súper interesante. Y además que uno va caminando y encuentra obras que están como estas de acá abajo, que están al aire libre, entonces digamos, siempre hay una experiencia que no solamente se da entrando a estas galerías, a los pabellones, sino también simplemente recorriendo. Bueno, luego los bancos, porque realmente me parecieron una solución orgánica, escultórica, maravillosa, ¿no? Para este lugar. Dentro de este tipo de obra, digamos, que está al aire libre, está esta, que es una obra fundacional de Elio Isica, que se llama Invención del color, cuadrado mágico penetrable. Es toda una experiencia, digamos, estar ahí adentro, recorrerlo, encontrar las perspectivas y sentir digamos, que vamos como penetrando en esos cuadrados de color tan vibrante. Y además, bueno, depende mucho de la hora del día en que uno esté ahí, cómo va vivenciando este conjunto escultórico que tiene, bueno, que tiene ese color impresionante y que invita, digamos, a un juego creativo, ¿no? Es como imposible que uno no tenga muchas ganas de mirar qué pasa desde un punto, desde el otro, qué pasa cuando pasa alguien enfrente. Es realmente toda una invitación. Y uno de los lugares centrales, también, esto que les decía yo que son como permanentes, es la Galería de Adriana Varellao. Es un proyecto de un estudio de arquitectos de San Pablo, del estudio Tacoa, y este pabellón, digamos, tiene esta maravillosa perspectiva, está sobre un lago artificial, y tiene dos obras que se llaman Líndago Rosario y Se le canto provoca maremoto, que son bueno, muy fascinantes. Ahora les voy a mostrar. Uno accede a través de otra obra. Ella trabaja mucho con los azulejos y con estos azulejos pintados de azul, que son, ¿no? Como, es un traer toda esa herencia portuguesa de los, ¿no? de la colonia, de la colonización, bueno, estas discusiones que se dan, ¿no? Sobre lo histórico y cómo de alguna forma nos interrelacionamos en el arte contemporáneo. Entonces entramos por esta panacea fantástica y accedemos al interior del pabellón. Y acá nos encontramos con lo que es una especie de muro, es un muro sólido, es una escultura, digamos, con azulejos blancos, que está como rota. Esto es esta obra del 2004 que lleva el nombre, Líndago Rosario, era un hotel que había sido construido con graves vicios y que se derrumba en el 2002. Y la historia de Líndago Rosario, la historia de que de alguna forma habla Adriana Varellao,
es que una pareja de amantes que estaba en ese hotel, era un profesor universitario y una chica que trabajaba en un banco, ambos estaban casados, pero bueno, estaban viviendo su romance y estaban ya un poco sin saber qué hacer, digamos, pero no querían seguir ocultándolo. En el momento en que se ve que ese edificio se empieza a caer, bueno, todos los vecinos empiezan a salir, viene la policía y todo lo demás, ellos deciden quedarse y morir juntos ahí. Entonces, es muy perturbador porque esas paredes, cuando uno empieza a caminar y encuentra otra perspectiva, tienen todos estos, esta carne, digamos, y estos huesos adentro, ¿no? Que, bueno, refieren a esa historia de amor trágica de Linda Rosario, y bueno, y obviamente a la carne. La otra obra, Se le canto, provoca maremoto, es como una especie de montaje de azulejos pintados también, como a la manera, ¿no? Como portuguesa, con esos colores maravillosos, pero montados de una manera caótica. El celecanto es un animal abisal. En realidad, recién en 1938 lo descubrieron y es muy raro, tiene hasta patitas. Ustedes saben que en Portugal hubo, en la época del barroco, en realidad se considera tsunami, que llevó a las costas de Portugal una cantidad de seres que vivían en realidad en las profundidades del océano y que salen por esta fuerza, digamos, del mar y quedan en la playa y aparentemente también son la inspiración que tiene, por ejemplo, el Bosco para sus monstruos, ¿no? Porque, bueno, el impacto, imagínense lo que es encontrar estos seres que obviamente no había otra forma de verlos. Hoy sí, hoy pueden ser estudiados, hoy se puede llegar a esas profundidades, pero en el momento en que aparecen en medio de esta catástrofe son, obviamente tienen otro peso y vienen como casi de las entrañas del infierno, ¿no? Así que este es el celecanto que provoca el maremoto. Acá puse un detalle, todos estos azulejos están pintados, digo, con esta forma que se notan las pinceladas, digamos, ella lo que recupera es como un lenguaje histórico, ¿no? Que recupera la colonia, digamos, y la historia y se la apropia de alguna forma. Que, bueno, ese es un tema como clave en el arte contemporáneo latinoamericano, que justamente el tema de descolonizar la mirada. Y una forma de descolonizar la mirada es justamente apropiarse también de la historia, es aceptar que nosotros también tenemos, no estamos vinculados a esa historia. Cuando uno sale también en contacto con esta obra que se llama Pasariños, de Inochim Ademini, que también son azulejos. Y francamente uno siente al estar afuera como una especie de alivio, digamos, y bueno, y de recorrer y navegar esta variedad de pajaritos que están casi, ¿no? Como en contacto con el cielo y de salir al cielo. Es una obra realmente maravillosa. Otra obra que es bien importante es esta de Eliasson, que es como una especie de máquina de mirar, que bueno, si alguien está del otro lado, permite, digamos, esas visiones caleidoscópicas que son muy interesantes. O sea, siempre esa máquina de mirar nos va a devolver, dependiendo de lo que esté apuntando el objetivo, nos va a devolver imágenes caleidoscópicas bien diferentes también. Y esta es otra obra importante que está desde el 2006 en carácter permanente, es de Clidio Meireles. Él comenzó con este montaje en 1967, lo fue
haciendo en diferentes versiones, y finalmente está exhibido ahora con carácter permanente. Y se llama Desvío para el Rojo. Y es toda una experiencia súper interesante, recorrer estos ambientes que están puestos como de una forma tan cotidiana, pero con jugando con esas tonalidades del rojo, todas sus formas. Es realmente una obra muy interesante. Y también sobre el tema del rojo, tenemos esta otra que está hecha con botellas, que es una obra también pensada como para ser modificada, que se llama True Rouge, es del 97, y en realidad esta obra tiene una vocación performática porque cuando se inauguraron otras versiones, artistas, bailarines vestidos de rojo tiraban tinta y entonces digamos, en el movimiento a través de la obra, y eso quedaba incorporado a la obra, ahí se ve alguna manchita, queda incorporado a la obra para siempre, digamos, esa memoria del movimiento de los otros. Esta es la Galería Cosmococa de Neville de Almeida, es muy perturbadora, pero bueno, el arte contemporáneo es así, ¿no? Tiene esa cosa de llevarnos como de un estado a otro y muy inmersiva. A la izquierda uno entra en una sala donde hay proyecciones que le ocupan todo el espacio y hay unas colchonetas donde uno puede tener estirarse ahí, tirarse ahí y tener como una visión, no entregarse a esas visiones que van ocurriendo proyectadas en las paredes. Y lo más loco, que yo no me animé a meterme, es que a la derecha lo que hay es una piscina donde el público está invitado a entrar. Es una piscina que está a 14 grados y que también está iluminada con un juego de luces que es bastante perturbador. Hay gente que se mete, yo no sé, no me animé, pero me parece que es una experiencia que debe estar muy buena, eso de pasar a ese frío tan intenso, sobre todo porque, bueno, Minas Gerais está en lo que se considera el sur de Brasil, pero de cualquier manera siempre la temperatura es obviamente mayor que acá. Así que esa invitación tiene un peso importante. Pero por lo que leí hay gente que se mete tranquilamente así, y bueno, y se refresca sin mucho problema. Hay una obra que se hizo en el 2000 y el 2001, que es una obra que en realidad está en proceso. Se llama Elevación, perdón, y es lo que llamamos el arte ecológico, el ecoland, que es toda una vertiente del arte contemporáneo muy interesante, que tiene que ver con esa intervención que es para llamar generalmente la atención sobre los problemas ambientales, la intervención y la interrelación, digamos, de la obra con en este caso son árboles, y en realidad es un bronce, el árbol central que estamos viendo ahí. Se le tomó el molde a un castaño, que era un castaño centenario, y se colocó con esas raíces, que obviamente, bueno, no son raíces reales, ¿no? Se colocó en relación con unos árboles jóvenes que están creciendo. Entonces, en realidad, esta escultura va a ir cambiando, va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y va evolucionando siempre con esos árboles jóvenes, manteniendo sobre el aire, ¿no? A este otro árbol, que es el castaño creado como una escultura, en realidad. Es bien interesante esto
Y esta es una experiencia, para mí, fue sumamente conmovedora, eh, también porque confieso que este pabellón, con la obra de Janet Cardiff, está como al principio, cuando uno entra, y bueno, a veces la experiencia, digamos, esta, ¿no? De tantas horas de ver arte, 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 eh, puede dar un poco el mal de Stendhal, ¿no? Es como que hay un momento que uno siente que la sensibilidad queda un poco embotada o que en realidad ya no podemos más, ni físicamente, ¿no? Y por otro lado, ese tema de no querer seguir, porque bueno, en mi caso, que ya les cuento que era un día de fiesta, nosotros son 50 kilómetros nada más, entonces yo dije, bueno, menos de una hora, ¿no? En auto para ir hasta, desde Belo Horizonte a Inochim. Y sin embargo, nosotros demoramos casi 3 horas en llegar y 3 horas en volver. Digo, también, ¿no? Depende muchísimo del tránsito, ¿no? Son otras dimensiones, que no es lo que estamos acostumbrados a decir, bueno, son 50 kilómetros, llego a Atlántida en 50 minutos. Esta obra, Cardiff la ha montado en distintos lugares, algunos en iglesias, bueno, en distintos lugares que arquitectónicamente da cosas distintas. Y es la grabación de unos motes, un formato vocal del Renacimiento ingleses, que lleva, creo que son 80 voces distintas. Y lo maravilloso es que cuando uno se va acercando a estos parlantes, va escuchando de cerca, de a una, las voces. Entonces, eso crea que uno tenga una percepción muy diferente si está sentado en el banco central, ¿verdad? Quieto, a que si se está moviendo, que es como si uno se moviera en realidad como por delante de ese coro. Es realmente maravilloso. Yo voy a hacer un intento por hacerles escuchar un poquitito. A ver si lo logro. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, y después de esto, esta música tan linda, nos vamos a ir nos vamos a ir de Inochim a París, donde, bueno, nació, no nació en Normandía en realidad, donde comienza su carrera Nicolas Poussin, que fue un artista que en realidad vivió casi toda su vida en Roma, incluso está enterrado allí. A mí llegué como soy muy desorientada, llegué a la iglesia de San Luis de los franceses de casualidad y bueno, además de ver un par de Caravaggios increíbles, me encontré con justamente que allí está enterrado Poussin. Poussin es de alguna forma quien continúa después de Tiziano la apertura de un género que no se había dado en la pintura antes, que es el paisaje. Fue un pintor también de figuras humanas, ahora vamos a ver, espléndido, pero sobre todo en el correr de su obra, él fue dándole cada vez más importancia al paisaje y hacer del paisaje un elemento realmente expresivo. Hasta entonces el paisaje había sido siempre el fondo de las obras. O sea, lo importante eran las figuras, ¿no? Y atrás teníamos algo que era súper interesante, que muchas veces era un paisaje ideal, que estaba hecho con partes de distintos paisajes, que tenía toda una simbología, que tenía un peso, digamos, pero Poussin lo va a convertir en un género autónomo, propio, tanto que ya en sus últimas obras van a ver que la figura humana es como mucho más pequeña, ¿no? Fue un artista muy admirado en su tiempo, y muy admirado además, bueno, por ejemplo, por David, ¿no? Que pintor clasicista también, que sigue a finales del siglo XVIII y, bueno, y durante el siglo XIX va a tomar el legado de Poussin,
pero también por artistas, por ejemplo, de la modernidad como Cézanne, que decía esto de quisiera, como Poussin, impregnar la hierba de razón y el cielo de llantos. Es decir, es un pintor de pintores también, un pintor que de repente no es fácil de conectar con él, porque bueno, tiene mucha simbología, porque de repente nuestra sensibilidad más contemporánea le escapa un poco a este clasicismo, pero que tiene, vale la pena como detenerse. Hay obras de él, posiblemente los que han viajado han visto en el Hermitage, hay obras de él, muchas en el Louvre también, hay obras de él también en algunos museos en Italia, pero es una obra, digamos, que nos invita como a un recogimiento. Alguien lo llamó que él era el pintor filósofo, ¿no? Era un pintor muy culto, muy dado a las lecturas y a la reflexión, y va cambiando, digamos, en su carrera los temas, entonces va pasando, siempre explorando pictóricamente cosas muy interesantes, pero va cambiando como sus temas y el interés, ¿no? Por distintos aspectos que puede tomar el paisaje. Esta obra es quizás la más conocida de Poussin, se llama Los pastores de la Arcadia, se conoce más como Et in Arcadia Ego. Son unos pastores que están en esta Arcadia. La Arcadia es, bueno, yo lo uní con Inochim, ¿no? Cuando uno dice, bueno, acá hay una utopía que se ha hecho realidad en la Tierra, como una Arcadia. Es un espacio donde uno siente que todo respira, ¿no? El arte, la naturaleza, están en armonía. La idea de Arcadia, en realidad, como la utopía, no se realiza nunca. Es una idea más bien como de un paraíso perdido. Que lo vimos el año pasado, si recuerdan, lo vimos en la obra de Torres García, que estaba antes de entrar a la exposición de Picasso, y lo vemos en el mismo Picasso también, que recupera, como Poussin, temas literarios que tienen que ver con Ovidio, con las metamorfosis, o sea, como una raigambre clásica que atraviesa el tiempo y que se vincula también en la modernidad, que de alguna manera sufre la vida industrial, la vida moderna, la vida mucho más agitada, y siente como esa nostalgia por un tiempo perdido, un tiempo más simple, un tiempo mucho más armonioso con la naturaleza. En Arcadia Ego es una inscripción que estos pastores descubren en esa ruina, que en realidad es una tumba, ¿no? ¿Qué quiere decir? En la Arcadia también está la muerte, ¿no? Hay unas interpretaciones muy locas, así, de teorías conspirativas, que en realidad dicen que esto es un mensaje oculto que tiene que ver con el ego. Ese no es el ego de aún en el paraíso existe la muerte, sino que dice que ahí está Dios. Pero bueno, no me voy a meter en eso porque me pareció así como pintoresco, pero posiblemente no fue la idea de Poussin. Poussin hace una pintura de una forma moral, ¿no? Y nos está diciendo que aún en la Arcadia hay ciclos, ¿no? Vitales, y que la inmortalidad no es ni siquiera para los dioses, ¿no? Posiblemente esta figura femenina tan elegante sea algo parecido a una diosa, pero bueno, no lo sabemos. Sabemos que los otros sí son pastores, digamos, que ya vimos, ¿no? En la sesión pasada, ese tema del pastor viene como desde una antigua tradición semítica del que cuida las puertas del cielo, ¿no? Y fíjense cómo acá, Poussin ya, cómo retrata al personaje de San Juan, qué proporción tiene respecto a esto, que es un paisaje, por un lado, natural,
¿no? Y miren la pincelada, como después Cézanne también, ¿no? Se parece a esas pinceladas sueltas, esos planos de color que van estructurando. ¿No? En un pintor clasicista no tiene esa cosa como la milita que después van a tener otros, como, ¿no? Que no se note la pincelada como Ingres o como David. Pero además él recupera, y de alguna forma esto abre después a la sensibilidad de los románticos, recupera la belleza de una antigüedad de la que han quedado ruinas. Entonces, digamos, nosotros conocemos esto, conocemos este paisaje, es un paisaje a la vez natural y a la vez modificado como por el tiempo, en el que quedan algunas construcciones, pero ¿no? También esa señal de que el tiempo ha pasado y lo ha modificado. Acá en este Orfeo y Eurídice, Poussin es como que hace como una historia, una narrativa que junta muchos elementos que temporalmente no estarían juntos en la narrativa de la historia. Acá tenemos a Orfeo, que toca el arpa y está un poco melancólico, posiblemente también es como ya la idea de que en realidad, por más que baje al Hades a buscar a Eurídice, no la va a encontrar. Y fíjense ustedes todo este primer plano en sombras, ¿no? Que tiene que ver con ese descenso a los infiernos y con posiblemente eso, el final más trágico de la historia. Entonces, hay en él, digamos, como elementos distintos, incluso la canasta de flores que habla de Perséfone, muchos elementos iconográficos que vienen juntos y que de alguna manera en una sola imagen resumen lo que va, la historia, digamos, contada, ¿no? Que se enreda en varios tiempos. Este es el paisaje con Polifemo. También otra historia, él trabaja mucho con estas historias, digamos, de Ovidio que tienen que ver con la metamorfosis. Y la metamorfosis, como vimos, muchas veces son maneras diferentes en que los dioses castigan a los humanos o los salvan, convirtiéndolos en otra cosa. Es decir, siempre son historias como de transmutación de una forma de vivir en otra, ¿no? Desde la doncella al árbol, del árbol del que sale de repente un dios, es decir, son historias siempre que tienen, ¿no? la transmutación como tema. Pero a veces también en esa recuperación de lo que era la historia antigua, empieza a trabajar con mitos y con historias, digamos que no son mitos, disculpen, que son historias que tienen que ver con momentos heroicos de la historia clásica. Por ejemplo, este paisaje con las cenizas de Foción. Foción había sido exiliado de Atenas y cuando muere no se le permite que ser enterrado en Atenas. Entonces, esta historia lo que narra es cómo su mujer lleva sus cenizas y las ingresa en Atenas para darle como esa sepultura de donde él era, ¿no? Pero es muy interesante cómo aparece, digamos, también este paisaje, ¿no? Natural con el otro paisaje. En realidad, no sé si esto tiene que ver con una reconstrucción histórica, porque bueno, estamos hablando del barroco, ¿no? Las reconstrucciones no tienen ese peso científico de repente que tienen ahora, es una reconstrucción más bien ideal y donde hay un gran peso de la naturaleza y de ese jardín, ¿no? Que no es lo mismo lo que pasa acá con este Orión ciego, que es una historia compleja bueno, Orión, que es un gigante que queda ciego y toma como guía a un jovencito, a ese de León, que lo va guiando, pero en realidad Diana, que está acá, lo está esperando
y lo va a matar, ¿no? Esto, en realidad, fíjense cómo acá cómo cambia todo el tema del paisaje. Es un paisaje sumamente escabroso, la tormenta, ¿no? Es un paisaje que tiene un dramatismo que no tenían los otros paisajes, por ejemplo, el que acabamos de ver. Esto aparentemente tiene que ver con la doctrina de los estoicos, que había revivido mucho durante el barroco, que decía que el alma nace del agua, ¿no? Como una niebla, y entonces es posible que acá el alma esté representada por Orión, ¿no? Nace el agua como una niebla bajo la acción del sol. Y entonces también hay una unión acá hasta compositiva entre esa niebla y Orión. Y acá sí vemos, ¿no? Como, bueno, es un gigante, ¿no? Pero todos los demás, fíjense qué pequeños, qué importancia que tiene el paisaje frente ¿no? a la historia que se está contando. Y nos vamos a ir de Poussin y su paisaje moral a una exposición que aparentemente, según lo que leí hoy, dice hasta el 28 de junio. Yo me pregunto, están en Buenos Aires, en FOLA, en la Fototeca Latinoamericana, y me pregunto dónde vamos a estar en junio. Bueno, ojalá que en junio, antes del 28 de junio podamos ir, o si no, que extiendan esta exposición, porque es una muestra de una fotógrafa franco-norteamericana que realmente es un caso súper interesante y que me encantaría poder ver. Bueno, hay muchas cosas que me encantaría poder ver, teníamos planificado un viaje precioso ahora para mayo, pero es un caso que posiblemente ustedes hayan oído hablar, de Vivian Maier. Vivian Maier fue una fotógrafa secreta. Ella era una mujer sumamente reservada, alta, medía como 1,80 m, caminaba como, dicen así, como si fuera un oficial nazi, azancadas, se vestía siempre con botas muy pesadas, con abrigos enormes que le tapaban la figura, y trabajó toda su vida de niñera. Eso en realidad venía de su madre y su abuela, también habían trabajado de niñera. Al principio los ciclos, digamos, en que cuidó niños eran ciclos más largos, pero en la medida en que se fue haciendo mayor, bueno, cada vez esos contratos fueron como más difíciles y eran por menos tiempo. Y ella fue llevando de una casa a otra una cantidad de cajas y de maletas que eran como parte de la condición para entrar a trabajar. Eran dos condiciones. Una era tener lugar para guardar sus cosas y la otra, tener un baño que pudiera usar en exclusiva. Lo del baño era porque ella se revelaba en el baño y entonces por eso ¿no? Por eso esa condición. Ella nace en Nueva York en el 26, después se va a ir a Francia, va a volver pocos años después, pero bueno, siempre tuvo como una impronta muy europea por su familia, que era francesa, y va a morir en el 2009. Todo esto es una historia realmente muy, muy maravillosa. Les recomiendo, está en YouTube, se llama Buscando a Vivian Maier. Es un documental que hace John Maloof, que es un cineasta, fotógrafo, y en realidad él comenzó como historiador. Él estaba haciendo un trabajo de investigación sobre la historia de Chicago, entonces parece que tenía un padre y un hermano que siempre estaban como buscando cosas en ferias, en lugares así, remates y todo eso. Era como una especie de costumbre familiar, ¿no? Y entonces comienza a comprar fotografías y negativos, que era algo que en general nadie quiere, porque para qué comprar negativos. Él empieza a comprar justamente buscando material de fotografías para su historia.
de Chicago, y ahí encuentra, en una subasta, encuentra unas maletas que tenían negativos y una cantidad increíble, y la subasta, creo que por $380, una cosa por el estilo. Y encuentra, empieza a ver lo que hay en esas maletas, en realidad no le sirve exactamente para su investigación, pero le empieza a llamar la atención la calidad de las fotografías, la calidad compositiva. Y empieza a buscar, si encuentra alguna pista de quién es el fotógrafo, ¿no? Y encuentra el nombre de Vivian Maier. Lo pone en Google y no aparece ninguna Vivian Maier. A los pocos días vuelve a hacer lo mismo, a poner en Google y aparece una noticia necrológica que dice que Vivian Maier ha muerto. Creo que un par de días de que él compra esas maletas. Ella muere en Chicago, a los 83 años, en una residencia geriátrica, y él comienza entonces a buscar a ver quién es esa mujer. Finalmente encuentra a familias para las cuales él trabajó y se encuentra con que, bueno, esta artista en realidad era una niñera, ¿no? Entonces, bueno, dedica muchísimo tiempo a recuperar también, porque una de las familias con las que Vivian había trabajado muchos años, la familia Gainsbourg, había guardado unos cajones que ya estaban por ser tirados a la basura, ¿no? Pero ahí encuentra unos 100.000 negativos, ¿no? Y encuentra una gran cantidad que además estaban sin revelar, que iban entre los 60 y los 70. Es posible que el tema, ella cada vez tuvo una vida económicamente más difícil, o sea, era una mujer que siempre vivió sola, no se casó, no tuvo hijos, siempre vivió un trabajo relativamente modesto, que era, ¿no? El de ser niñera. En los últimos años, unos chicos que ella había cuidado le alquilan un apartamento, se hacen cargo de sus gastos, pero obviamente ella pasó mucho tiempo sacando fotografías que no tenía forma de revelar. Entonces, bueno, Maloff consigue revelar y encuentra que todos además estaban como fechados con los datos de dónde habían sacado. Entonces empieza a recomponer un poco esta figura, que es una figura difícil de entender, porque era una mujer, como les había dicho, como muy reservada, bueno, también así muy, muy discreta, ¿no? Se sabe muy poco de ella, se sabe, por ejemplo, que sí, que era una mujer culta, que llevaba a los niños a los museos. Acá hay una fotografía justamente de una obra de David, de Marat, ¿no? En el baño, cuando fue expuesta en Nueva York. Posiblemente era feminista, socialista, en fin, la gente que la trató un poco más, de repente da algunos datos, pero básicamente ella fue como una fotógrafa, digamos, del paisaje de la ciudad, del paisaje de la calle, el paisaje arquitectónico y del paisaje humano de las dos ciudades donde vivió, tanto en Nueva York como después en Chicago, pero básicamente ella vive en Nueva York. Y tiene una forma de componer que da cuenta de que en realidad no es simplemente alguien que sale y dispara de cualquier manera. Ella tenía una muy buena cámara, y la cámara es interesante porque era una cámara que sacaba las fotografías como desde el estómago, ¿no? Ella la llevaba colgada, y el objetivo, digamos, quedaba invisible para las personas. Ella fotografiaba en secreto y, digamos, la gente que estaba siendo fotografiada ni siquiera sabía que estaba siendo fotografiada. Entonces, desarrolla toda una obra, digamos, con esto, ¿no? Con estos paisajes humanos que tienen que ver con bueno, el ambiente donde ella se movía con esos niños a los que llevaba a pasear, ¿no? Sí, ella, Alicia, otra fotógrafa que también sacó muchas fotografías de este tipo en calle de esa época, que
el tema era, no de los niños y la gente mayor, eran los que andaban más en la calle, era como fácil encontrarlo. Pero fíjense qué interesante cómo compone y cómo encuentra, ¿no?, este ritmo, esta perspectiva. Es decir, es el momento, ella es una fotógrafa de como Vito, ¿no?, del momento, ¿no?, preciso, de sacar y de encontrar y de encuadrar de una manera que generalmente es una manera que es muy culta, y que a veces, gente que divina está, ¿no?, esta composición de tres con esta señora gordita en el medio, ¿no?, que a veces incluso deja ver como el humor. Ella dejó, además de fotografías, dejó también algunos filmes, así como de tipo documental, y, y también dejó grabaciones, ¿no? Y las grabaciones generalmente ella cuenta, por ejemplo, en una bueno, que puso un aviso para buscar un trabajo nuevo, y que recibió algunas llamadas extrañas, entre ellas algunas que lo querían entrevistar desnuda. Era, ¿no?, como... a mí esta fotografía me parece maravillosa, digo, realmente me hace acordar muchísimo a Hooper, ¿no? Hooper es como otra influencia en la composición y bueno, y hasta en los temas, ¿no? De ese paisaje humano Solitario. tan homogéneo por un lado, ¿no? La gente que se viste toda igual con su sombrero y que van todos pendientes también de sus periódicos. Es muy gracioso, ¿no? Porque ahora que, ¿no?, como que criticamos tanto el tema de que cada uno anda metido en su teléfono, por ejemplo en los ómnibus, y bueno, como en realidad es un hábito muy de ciudad, ¿no? De eso, de quedar metido cada uno en su universo, como diciendo, esta es mi burbuja, no me toques, no me hables. Y bueno, el tema de los niños, ¿no? Ella retrató mucho, bueno, acá está retratando a una colega que lleva como a dos niñitas, ¿no? Pero también este tema de los gestos, de repente niños llorando, niños riendo, es muy... Esta niñita dentro de un auto, hay una soledad dentro de esta niñita, ¿no? Y esa tristeza es increíble. Y también niños que no, digo, ella también caminó por otros lugares, ¿no? Por otros barrios que no eran los barrios estos residenciales o céntricos donde ella trabajaba, y retrató niños, también niños como de la calle, por ejemplo. Esta es maravillosa, esta fotografía con esta niñita, estos niños que están jugando, y esta niña parece como disfrazada con un pie solo, calzado, y el otro parece calzado con un zapato que no es de ella, ¿no? Y hay una parte como importante de su obra que son los autorretratos. Los autorretratos son fascinantes, porque muchas veces ella se autorretrata como una sombra o incorporada como a ese paisaje, ¿no? Es un reflejo. Miren este reflejo acá de ella misma ¿no?, en este espejo que está siendo bajado en una mudanza. Qué bueno. Maravilloso. Qué bueno, Juan. Otro, ¿no?, juego con los reflejos y una vidriera, y esta especie de arquitectura, ¿no?, visual que se crea por medio de los reflejos, como una especie de túnel. Jugó mucho con este tema, ¿no?, de los pequeños espejos y su propia imagen. Y esta es una obra ya de los, creo que casi de los 70, y ella es la sombra, ¿no? Ese pedacito de sombra que vemos ahí abajo. Ella usaba unos sombreros de fieltro. Dice alguien que, para quien trabajó, que ella se vestía como si estuviera en los años 20, o sea, estaba, ¿no?, en pleno 60, 70, pero seguía vistiéndose de una forma rarísima, es decir,
¿no? Como un vestuario como sin tiempo, y eso, ¿no? De repente acá parece también tener como un tapado, ¿no? Y con sombreros de fieltro, con botas muy, muy pesadas, que hacen como todo un contraste absoluto con esta otra mujer que además increíblemente tiene todos rulos en el pelo, eso es increíble, que está tomando sol en la playa. Hay una parte de su obra que es a color, que es súper interesante. Miren, ¿no? el juego acá del rojo de las uñas con el vestido. Y que es esta especie de ensayo sobre el amarillo, que es muy divertido, muy, muy, muy increíble. Y esta otro, ¿no? También autorretratándose en este reflejo, y acá vemos a los niñitos a los que está cuidando, ¿no? Ahora, no se le perdió ninguno ni nada, o sea que como niñera, bueno, y además debe haber dejado un recuerdo afectuoso, porque ya les digo que en sus últimos años, cuando ella ya no tenía de qué vivir, y recurre a estos niños con a quienes había criado, ¿no? Tienen una actitud de afecto hacia su niñera. A mí este autorretrato en especial me parece muy fascinante. Acá se la ve, ¿no? Con su sombrero, parte de la cara reflejada en este espejito, sobre un ramo que, bueno, no sé, a mí se me ocurre que alguien lo tiró. Es como una sensación rara, ¿no? Que da entre la tristeza y, bueno, y ese recuperar ese pedacito del cielo de la ciudad y la propia imagen cortada. Es realmente un artista que hay un sitio también, hay una web dedicada a ella que les recomiendo, porque ahí está su obra, que tengo entendido que ni siquiera se ha llegado todavía a revelar todo, ¿no? Pero bueno, está muy bien indexada, está muy bien presentada, y vale la pena como recorrerla, es realmente súper interesante. La historia es que a partir del 2011, bueno, se vuelve una especie de fenómeno de marketing artístico, ¿no? Al principio, este chico, el que había descubierto su obra y que se tomó todo ese trabajo de revelar y escanear los negativos y de buscar, bueno, a quienes la habían conocido, quienes podían tener más obra, le escribe al MoMA, bueno, le escribe a varios centros pidiendo ayuda justamente para que lo ayudaran a recuperar el resto del material. Y todos le responden muy cortésmente, pero que no tienen ningún interés en esta obra. Así que es como un largo camino que él recorre hasta lograr, y bueno, y ahora realmente es una figura, digamos que hay varios libros sobre su obra se expone en todos los museos del mundo, es decir, ya ¿no? Se volvió como una especie de fenómeno de la mujer que había sido invisible durante toda su vida, ¿no? A pesar de ser una mujer tan alta y que se vestía tan raro, en realidad nadie sabía qué hacía, nadie se preguntó por qué esta mujer andaba, ¿no? Por qué la niñera andaba con una cámara. Algunos de los que trabajaron, de los que ella trabajó, sabían que tomaba fotos. Hay uno de ellos que dice que una vez la vio como, es muy divertida la historia, está ahí en el documental, que una vez la ve sacándole una foto al tarro de la basura, ¿no? Que dijo, bueno, o está loca, lo cual era complicado porque el hombre era padre soltero de 4 niños y trabajaba mucho, o sea que tenía que confiar en su niñera, o, bueno, Picasso también dijeron que estaba loco, entonces, como que, bueno, dejó seguir, pero ella tiene una serie muy linda de canastos de la basura, tomados así en forma cenital, ¿no? Donde aparecen distintos objetos. Y de alguna forma me gustó el tema filosófico, ¿no? que ella deja de eso, que tenemos que dejar sitio a los demás.
esto es una rueda, te subes y llegas al final. Alguien más tiene tu misma oportunidad y ocupa tu lugar, hasta el final. Una vez más, siempre igual. Nada nuevo bajo el sol. ¿No? Esta idea de que, bueno, en realidad uno va pasando y otros van a tomar el lugar, pero sin drama, ¿no? Bueno, es el ciclo de las cosas. Y voy a cerrar volviendo con Poussin, que habla de que el mundo y todo lo que gobierna nuestra vida es objeto de un determinismo ineluctable. Él dice que en realidad la sabiduría es tomar conciencia, ¿no? De que, bueno, hay un destino, de que no vamos a poder escapar, y que entonces lo más sabio es tratar de desprenderse tanto de los placeres extremos como de los sufrimientos para lograr un equilibrio interior. Esto es un pensamiento estoico que vuelve también a estar como muy presente en esta época del barroco y que de alguna forma en Poussin se expresa a través de estos paisajes en calma, ¿no? De estos lagos, de estas aguas que son un espejo, que no tienen ese movimiento que vimos, por ejemplo, ¿no? en el del gigante, ¿no? Es un paisaje donde se ha logrado ese equilibrio, digamos, entre el placer y el sufrimiento y esa forma de la sabiduría. Los jardines han estado siempre muy vinculados al tema de la sabiduría. Y en Grecia, Aristóteles, por ejemplo, caminaba con sus discípulos, él decía que había que pensar caminando. Y este tema de los jardines me hizo acordar y traje por eso a los jardines de Epicuro. Epicuro era un filósofo que, un poco anarco, que trató de salirse, estaba muy en contra de todo lo que era el oficial, el pensamiento oficial y todo lo demás. Entonces hace una escuela que en realidad es como una especie de contraacademia, hablando de la academia platónica, donde admitía a todo el mundo, admitía a mujeres, a hombres, a esclavos. O sea, era un poco escandaloso porque no hacía como diferencias para tomar discípulos, ¿no? Y en realidad el jardín no era un jardín ornamental, no era un jardín como el de Inochín, era una huerta. Entonces la gente discurría, pensaba, pero a su vez estaba cultivando vegetales para comer, ¿no? Es decir, era, parece que no, en realidad en Grecia, cuando se habla de los jardines, no se conciben los jardines como los jardines ornamentales. Los jardines podían tener una parte ornamental, pero estaba mezclado con el tema también de que fueran huertas, ¿no? Y de alguna manera, me gustó este tema de los jardines, digamos, como para unirlo con estos pensamientos, ¿no? Y cómo también los estoicos y los epicúreos de alguna manera se juntan en esto. Esto en realidad es un verso que es anónimo, pero que, bueno, refleja bien, que dice: no temas a los dioses, no te preocupes por la muerte. Lo que es bueno es fácil de obtener, y lo que es terrible es fácil de soportar. Como toda una lección, digamos, también de la ataraxia, ¿no? De mantenerse como tranquilo y calmo. Ahí los dos coinciden, ¿no? Y él escribe, ahora sí son palabras de Epicuro a Meneceo, dice: recordemos también que el futuro no es nuestro, pero tampoco puede decirse que no nos pertenezca del todo. Esto me parece tan maravilloso, ¿no? Es decir, bueno, no es nuestro, está medio fuera de control, pero tampoco nos podemos no hacer responsables, nos pertenece también. O sea, lo que hagamos va a tener una incidencia. Por lo tanto, no hemos de esperarlo como si tuviera que cumplirse con certeza, ni tenemos que desesperarnos como si nunca fuera a realizarse. Eso es un poco lo central de esta carta que le escribe a Meneceo. Y bueno, acá hay un mosaico romano que justamente representa a estos
filósofos epicúreos discurriendo en el jardín. Y volviendo a los jardines de Poussin, Poussin, de sus últimas obras, hace una serie que tiene que ver con las estaciones. Y yo elegí esta del otoño, que me pareció que era interesante para traerla hoy, que estamos ¿no? Como ya en esta estación, que justamente habla como de lo que sucede cuando las cosas se hacen bien y cuando se hacen mal, ¿no? Acá hay un árbol que está lleno, ¿no? Es decir, cuando se hacen bien las cosas, hay frutos, ¿no? Y de esos frutos, por ejemplo, es este racimo que es un poco exagerado, en realidad, con unas uvas que parecen gigantescas, que de alguna forma están referidas a la Eucaristía y bueno, y el palo que lleva también puede ser los brazos, ¿no? Recuerda los brazos de la cruz de Cristo. Es una visión, digamos, ¿no? De los ciclos que encierra también esa cosa moralizante de la que les hablaba que tiene, ¿no? Como esa cosa filosófica. Y ese tema de los ciclos, justamente me hizo acordar a algo que en realidad lo había descubierto el otro día y que me pareció interesante para recordar hoy, que es justamente un rito de comienzo del otoño que era un rito esencialmente femenino que se hacía en Grecia. Se hacía celebrando a Adonis. Adonis es un dios que venía con una historia tremenda, hijo de un incesto. Bueno, su mamá es convertida en un árbol, él nace de una rama, pero resulta un bebé muy bello. Tanto que Afrodita se fascina con él, lo encierra en un cofre y lo manda a una isla para que bueno, crezca dentro del cofre, esas cosas que pasan en los mitos, un poco extrañas. La cuestión es que crece y se convierte en un joven precioso y Afrodita se enamora de Adonis. Nosotros tenemos, obviamente era muy bello, ¿no? Tenemos eso de eso, un Adonis, es por eso, justamente porque este muchacho era excepcionalmente bello. Pero bueno, las cosas nunca terminan como muy bien. Entonces, justamente, Adonis tiene que pasar, digamos, parte del año, como un poco lo que vimos también con aquel otro deidad babilónica, tiene que pasar parte del año en el Hades, no muerto, que pasa como vivo, y después pasa parte del año con Afrodita. Pero bueno, Ares era el que se había enojado, digamos, porque bueno, Afrodita prefería a Adonis que a él, Ares que es Marte, y le había mandado la muerte en forma de un jabalí. Entonces, lo que sucede es que de alguna manera se hace un pacto con Hades y Afrodita puede disfrutar de la compañía de Adonis algunos meses. Es este mismo tema que habíamos visto de los ciclos, ¿no? Cuando Adonis es herido por ese jabalí, de la sangre de Adonis nacen las anémonas, y de las lágrimas de Afrodita dice que nacen las rosas. Ese es el origen mítico de las anémonas y de las rosas. Pero además hay un río Adonis en el Líbano que aparentemente cuando empieza el otoño se pone rojo, recordando, digamos, el paso de Adonis de un lugar al otro. Y aparecen como en la literatura, básicamente en Safo, alguna mención, no hay mucho, porque al revés de los mitos eleusinos, los mitos estos de Adonis son unos mitos que no eran muy bien vistos y que eran bastante domésticos, ¿no? Pero Safo dice, el delicado Adonis agoniza, Citerea,
¿qué debemos hacer? Golpearos vuestros pechos, doncellas, y desgarraos las ropas. Sí, entonces este tema de hacer un culto de Adonis no aparecía como en las fiestas no oficiales, pero sí muchas veces aparecen en vasijas nupciales. Sí se consideraba un tema que podía aparecer en estas vasijas. Y lo que muestra es que las mujeres, justamente cuando llegaba estas fiestas de Adonis, que eran a principios del otoño, hacían como unas macetas y con algunas plantas que eran cebada o unas hierbas que eran poco de raíces pocas profundas, que las llevaban a las azoteas, las cuidaban mucho, las plantas crecían, pero morían debido a las raíces poco profundas, dicen algunos, y otros debido a los soles muy fuertes del verano. Y al final del 8º día, estos jardines que se habían secado por el comienzo del frío del otoño, se arrojaban al mar o a un río, y a veces parece que con alguna imagen de Adonis, si en realidad eso no está, es más tradición que saberlo realmente, que se volvía identificable con Adonis, y era el rito de pasaje. Eran unos ritos que varios escritores nombran ya les digo, no eran muy bien vistos, eran considerados un poco domésticos, nada demasiado interesante. Así que, bueno, puede ser algo que podemos hacer, lo de los ritos de Adonis, ahora que llega el otoño a nuestros jardines, y